Hace más de una semana, el gobierno de Rusia inició una acción militar especial en Ucrania que sigue en pleno desarrollo. Para unos es una invasión, para otros una intervención necesaria. ¿Y por qué? Bueno, la OTAN fue cercando a Rusia y Ucrania era su eslabón, el hoyo en la pared que requerían para lograr entrar. En términos sencillos, la OTAN desde su nacimiento hace 73 años se definió como una alianza nuclear y Estados Unidos instaló sus armas nucleares en Europa, rodeando cada vez más a Rusia. Según investigaciones de inteligencia de Moscú, el siguiente paso era instalarlas en Ucrania y de allí hay solo un salto hacia Rusia. Esta acción no es contra Ucrania, no, dice el filósofo Alexander Dugin. Es una confrontación contra el globalismo en todos los niveles, el geopolítico, el ideológico, el gran reinicio contra el otro. Es decir, una batalla contra la OTAN que a partir del año 2016, en una reedición de la Guerra Fría, declaró a Rusia como su enemigo. Pero la verdad de todo es que su objetivo final es China, así lo dicen los propios documentos de la OTAN. Esto lo pondremos en contexto a lo largo del programa. Pero sigue diciendo Dugin, ¿qué significa para Rusia romper con Occidente? Es la salvación. ¿Estados Unidos despertó al oso ruso? ¿La OTAN el principio del fin? Pongamos el punto en la I. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización internacional de carácter político y militar. Nació luego de la Segunda Guerra Mundial. Su origen se sitúa en el 4 de abril de 1949, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. 12 países firmaron el Tratado de Washington, mediante el cual acordaron crear una alianza y comprometerse a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos. La OTAN está conformada actualmente por 30 países. Los signatarios del Tratado de Washington: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. Pero en 1952 se incorporaron Grecia y Turquía, la República Federal de Alemania en 1955, España en 1982 y Hungría, Polonia y la República Checa en 1999. En 2004 se adhirieron Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Y en 2009 fue el turno de Albania y Croacia. En 2017 se sumó también Montenegro. Y el último país en entrar al bloque militar fue Macedonia, en el año 2020. La OTAN mantiene acuerdos de asociación con alrededor de 40 países, que colaboran con la alianza en actividades relacionadas con la seguridad y defensa. Pero es Estados Unidos quien asume el 70% del gasto militar de la OTAN. La pregunta que surge es, si la OTAN surge ante la preocupación por la extensión de la Unión Soviética, ¿por qué 30 años después aún existe la OTAN? La OTAN es la conglomeración más importante a nivel planetario de ejércitos. La OTAN quiere venderse en esta ocasión al mundo como una organización defensiva y no es así. La OTAN es una organización militar ofensiva y me permitiría yo decir además imperialista. La OTAN en estos momentos está siendo el brazo armado de Washington y de Londres para afianzar un expansionismo total en un mundo que ya no es unipolar. La OTAN es el brazo armado de los Estados Unidos y de Inglaterra para tratar de frenar el crecimiento de países como Rusia y como China. No pudieron en lo energético con Rusia y China, no pudieron en lo tecnológico con Rusia y China, no pudieron en lo económico y en lo financiero con Rusia y China, etcétera, 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 por lo cual deben inventarse eso que en latín llaman casus bellis, es decir, una excusa de guerra, para por otros medios tratar de frenar el avance de Rusia y también de China en diferentes ámbitos globales. La OTAN debió desaparecer cuando desapareció el Pacto de Varsovia, ¿no? O sea, se creó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría,
para defender supuestamente lo que llaman Occidente, las democracias liberales. Luego se creó el Pacto de Varsovia para equilibrar o para defender lo que en ese momento era la Unión Soviética y los países de órbita soviética, pero con la caída del muro de Berlín, con la disolución de la Unión Soviética, con la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN no tenía razón de ser. Y en lugar de extinguirse o al menos minimizarse, empezó a crecer, empezó a buscar nuevos socios y acercarse a las fronteras rusas. Entonces, es el afán de dominio, ¿no? La visión hegemónica, unilateral del mundo. Ellos son la referencia, ellos son la verdad. El mundo empieza y termina en su realidad y no ven que hay otras realidades. Y si de repente alguien reacciona frente a eso, no lo entiende y son solo unos criminales que están contra la civilización y no se dan cuenta de lo que ellos han hecho. La OTAN se extendió hacia Rusia y puso en peligro la seguridad de Rusia. Eso es innegable. Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. Потому что есть статья 5 договора о создании НАТО, из которой ясно, что все страны альянса должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается какой-то агрессии. Но поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом, а они говорят об этом в своих документах, пишут, это очевидно, то тогда весь Североатлантический блок обязан будет включиться в эти события. Я вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счет, и американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать завтра. Более того, возможно, какой-то мораторий, но ведь они считают, что Украина не готова сегодня. Поэтому мой ответ был простой. Это, мы считаем, не уступка нам, это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению. El presidente Vladimir Putin recientemente dijo que la OTAN no le dejó a Rusia otra opción ante las amenazas que durante años Estados Unidos, con su brazo armado, tenía ya definido sobre el territorio ruso. Documentos desclasificados así lo revelan. El Plan Operativo Único integrado en sus siglas en inglés SIOP, lo pueden incluso encontrar en Internet, habla de un ataque nuclear sorpresa contra los centros urbanos y blancos industriales de Rusia y de China. Cuando cayó la Unión Soviética hace más de una década, Washington decidió remover como sociedades viables a China y a Rusia y contemplar una guerra relámpago nuclear que planeaba aniquilar el 71% de la población urbana rusa y el 53% de la población urbana china, con el objetivo, dice el reconocido sociólogo alemán Heinz Dietrich, de lograr el desmembramiento de Rusia y China para la futura sociedad global. El comunicado de la Cumbre de Bruselas, emitido por los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la reunión del Consejo del Atlántico Norte en Bruselas el 14 de junio de 2021, estableció una agenda en la que concluyeron entre los puntos tratados que las acciones agresivas de Rusia constituían una amenaza para la seguridad euroatlántica, asegurando que la inestabilidad más allá de las fronteras de los países que integran la OTAN contribuían a la migración irregular y la trata de personas. Sin embargo, sobre este último punto, es Europa el número 1 de este mercado negro. Además, en el documento asumen que la creciente influencia de China y sus políticas internacionales son un desafío urgente que debían abordar desde la OTAN. Nos enfrentaremos a China con miras a defender los intereses de seguridad de la alianza, reza textual parte del comunicado. Destaca entre los resultados de la Cumbre de Belgrado una agenda para el año 2030, basada en una adaptación político-militar que para la fecha, junio de 2021, ya estaba en curso. El objetivo, reza el documento, fortalecer la capacidad de la alianza en la región, de manera que las acciones de este organismo para acercar a Rusia iban a devenir en una defensa del gobierno euroasiático para defender su soberanía,
Por lo tanto, la posible reacción del presidente Vladimir Putin no significaban una sorpresa para la OTAN. La presión ya estaba fríamente calculada y reseñada en un documento que fácilmente se puede encontrar en redes sociales. Para el momento afirman que hacían un llamado a Rusia para que rescinda la designación de la República Checa y los Estados Unidos como países hostiles y se abstenga de tomar cualquier otra medida que sea incompatible con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Es decir, todo era una acción que buscaba un solo objetivo: imponer a Estados Unidos como amo y señor del viejo continente, al que no se puede cuestionar por ninguna vía. Los últimos 20 años, ¿qué ha pasado con Rusia? Se han ocupado de esos asuntos internos para reconstruir un país destrozado cuando se disolvió la Unión Soviética. Es difícil de entender por qué se provocó así al oso ruso, porque es perder o perder. Va a perder Occidente. Rusia invadió Ucrania, tiene una guerra en Europa, subió el precio del petróleo, del gas, de las materias primas, eso va a tener un fuerte impacto en la economía mundial, y va a perder Rusia, porque está recibiendo sanciones. Putin no es tonto, sabía que iba a recibir sanciones, entonces tuvo que evaluar eso y tal vez escogió lo que él consideró el mal menor. Es muy difícil de entender por qué esta provocación, por qué se jugó con fuego, porque es un juego de perder. Pero ¿qué papel juega Europa en todo este esquema geopolítico de Estados Unidos que se encuentra al otro lado del mundo? Pues contener a Rusia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se autonombra Salvador del mundo y según estableció la doctrina Truman, quien era el presidente de Estados Unidos para 1947, los pueblos libres le pidieron ayuda. Por supuesto, esto era una tendencia anticomunista. Estados Unidos se planteó la reconstrucción de Europa y ese plan Marshall, esa arquitectura financiera, tenían unas letras pequeñitas, una trampa. Esos créditos se convirtieron en un arma de chantaje de su política exterior e hizo dependiente a Europa de Estados Unidos. Hoy es su principal teatro de operaciones y de guerra contra un vecino como Rusia, donde no existen motivos de pelea. Я хочу еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. И вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. Поэтому здесь и находится и мучает меня уже 6 часов подряд вопросами, гарантиями, variantами решения. Sí, yo creo que están jugando con fuego, el mal llamado mundo occidental, porque nunca he entendido aquello occidente, un planeta, una esfera, como es la Tierra. Se está pegando probablemente un tiro en el pie por las sanciones contra Rusia, están fomentando el acercamiento de Rusia con China. China, estamos hablando del país más poblado del mundo, un país con un crecimiento impresionante y que hace mucho tiempo denunciaba el control de los medios de pago internacionales de las transacciones financieras por Estados Unidos básicamente, y ya estaban implementando un sistema paralelo. Probablemente con esta crisis vayan hacia ese sistema paralelo, y ya estamos hablando de un país como Rusia, 200 millones de habitantes, China 1.200 millones, y probablemente se pueden adherir a ese nuevo sistema muchos otros países, sobre todo en vías de desarrollo. Al menos 201 invasiones ha liderado Estados Unidos en el mundo. En una reciente ponencia, Javier Couso, un ex eurodiputado español, señaló que la cumbre del 2011 moldeó la OTAN de la globalización. La ONU dejó de ser el marco de todo plegado al derecho internacional. Y el nuevo concepto estratégico de la OTAN se delineó en la defensa colectiva, gestión de crisis y gestión cooperativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un marco de intervención global. Esto ya lo hemos visto en Irak y en Libia, por ejemplo. Es decir, la OTAN a partir de ese momento
tuvo luz verde para actuar en cualquier país del mundo donde los intereses así lo requieran, como la defensa de los recursos energéticos, las migraciones. ¿Han escuchado bien? La OTAN puede intervenir contra un problema migratorio en cualquier país del mundo. Por eso aquí en Venezuela la oposición insistía en la intervención de la OTAN cuando se vivió el fenómeno migratorio que ellos mismos alimentaron. El filósofo ruso Alexander Dugin señala que ahora Rusia está excluida de las redes globalistas y ya no tiene otra opción que construir su mundo o desaparecerá, y ha dado el primer paso. Pero no puede estar desconectada por mucho tiempo, así que Rusia está creando su campo de resistencia global y su victoria sería una victoria para todas las fuerzas, tanto de derecha como de izquierda, es decir, las fuerzas alternativas, y para todos los pueblos. Está creando las condiciones para una nueva multipolaridad. Es el principio de un nuevo orden mundial. Obviamente se está reconfigurando la geopolítica mundial. Acaban de despertar al oso ruso. Yo no estoy de acuerdo con la invasión de Ucrania. Eso no significa que no le hayan provocado a Putin, que no hayan provocado a Rusia. No significa que los otros son buenos. El gobierno de Ucrania es neonazi. La OTAN, pues ni qué hablar. Estados Unidos, cuántas invasiones, cuántos países destruidos, atentando contra el derecho internacional, contra explícitas resoluciones de las Naciones Unidas. Pero en principio estoy contra la guerra. No es cuestión de juego, no es cuestión de contar muertos. Una cosa es contar, no, murieron 120 personas. Otra cosa es sentir esas muertes si es tu padre, tu hermano, tu amigo. Pero en todo caso hay una reconfiguración de la geopolítica mundial. Se ha despertado el oso ruso. China hace rato estaba pidiendo mayor lugar en el concierto internacional. Eso va a generar fricciones en el futuro. Y es claro que, sobre todo frente a China, el peso relativo de Estados Unidos está disminuyendo. Ojalá hayamos avanzado tanto en civilización que este nuevo orden mundial se dé sin esos cadáveres. Yo soy escéptico, o sea, va a haber conflicto. O sea, ineludiblemente va a haber conflicto. Un país hegemónico que pierde esa hegemonía no deja que sucedan estas cosas sin presentar resistencia. Pero ojalá que esa resistencia sea por medios pacíficos, civilizados, buscando fomentar más su ciencia, su tecnología, con diplomacia y no con guerra, no con balas, no con cadáveres. Dijimos al principio que Rusia no era el objetivo de Estados Unidos. El foco está puesto sobre China. Un documento de la OTAN así lo revela. Señala a China como el verdadero enemigo. Se prevé un aislamiento hacia Estados Unidos cada vez mayor. Se desecha al Atlántico Norte y Europa como ejes centrales y cede sus cuidados a los países europeos de la OTAN. Otorgan un uso táctico a Oriente Medio, donde se utiliza la guerra por delegación, es decir, los proxies, y se denomina por delegación zonas estratégicas para impedir el acceso de China a las fuentes energéticas de la zona. El objetivo realmente es China, no es Rusia. Y a Europa le toca la tarea, por delegación de la OTAN, de detener a Rusia. Esto lo dijo Javier Couso. El gobierno de China anunció el pasado 5 de marzo que buscará expandir el Producto Interno Bruto del país durante 2022 a 5,5%, una de las metas conservadoras de las últimas décadas, y mantendrá al mismo tiempo la prioridad en el desarrollo de alto estándar. Durante su intervención ante la plenaria anual de la Asamblea Popular Nacional de China, el primer ministro Li Keqiang dijo que el nivel de expansión del PIB, fijado en 5,5% para este año, está a tono con la recuperación del país y sus planes de garantizar la estabilidad económica frente a los desafíos internos y externos. Para el año 2021, el gigante asiático había fijado por encima de los 6 puntos su auge del PIB. Sin embargo, los datos oficiales ubicaron la cifra final con 8,1%, principalmente gracias al repunte de las exportaciones en medio de la pandemia de la COVID-19. No obstante, el gobierno de China rebajó sus recientes previsiones para 2022.
debido a una caída de la demanda por perturbaciones en las cadenas de suministros y las débiles expectativas de crecimiento debido a la pandemia de COVID-19 y ahora por el conflicto entre Ucrania y Rusia. El primer ministro de China indicó que el gigante asiático intensificará la política fiscal proactiva y mantendrá una monetaria prudente, donde la tasa de cambio del yuan continuará estable. Igualmente, se tiene previsto que el déficit fiscal se ubicará tan solo en 2,8%, lo que supone una reducción frente al objetivo del 3,2 puntos marcado para el año pasado. El gobierno de Beijing tiene previsto recortar impuestos y combatirá la evasión fiscal, así como la inflación de los precios al consumidor, que seguirá sobre los 3 puntos porcentuales. Otras de las grandes prioridades para el gobierno de China será crear en áreas urbanas 11 millones de puestos de trabajo y mantendrá la tasa de desempleo en esas zonas por debajo del 5,5%. En declaraciones para la cadena global de televisión de China, el presidente de la Asociación Sino-Alemana dijo que es alentador que el PIB de China en 2022 supere el 5%, incluso en medio de un entorno externo hostil. Was haben Sie erreicht? Sie haben das gesagt, Herr Bundeskanzler Scholz. Die Einflusssphäre hat sich verschoben. Ja, welche Einflusssphäre? Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland. Die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Und was ist der Preis dafür? Junge Männer sterben. Es sind Ukrainer genauso wie Russen sterben jetzt. Und geopolitisch haben Sie Russland in die Hände von China getrieben. Russland war immer eine europäische Macht und Sie haben sie in die Umarmung von China getrieben. Und sagen Sie nicht, Sie waren nicht gewarnt. Es warnten genauso die Russen schon vor 15 Jahren. Wladimir Putin hat hier gesprochen im Deutschen Bundestag. Damals wurde er beklatscht. Er hat 2007 bei der SIKO in München gesprochen, hat uns eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur angeboten. Und Sie haben das alles ausgeschlagen, Ihre eigenen Leute. ¿Qué nos deparará el futuro de aquí a 20, 30 años, ¿no? Probablemente tengamos a China como la principal potencia mundial. En términos relativos, no quiere decir que está decreciendo, ni mucho menos que su economía se contrae, que es menos poderoso. Pero en relación a otros poderes que están creciendo en el espacio mundial, ¿no? En el espacio de este planeta llamado Tierra, su espacio se está reduciendo en términos relativos. O sea, ¿qué peligro representa Rusia? ¿Cuándo Rusia ha invadido? Rusia fue la gran vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Los grandes sacrificados fue la Unión Soviética. El Ejército Rojo fue el primero en entrar en Berlín. Lo que pasa es que la gente aprende historia en las películas de Hollywood. Hay que recordar quién ha invadido países. Estados Unidos. ¿Quién ha utilizado armas nucleares? Estados Unidos. Pero el agresor es Rusia y se está demonizando. En el 2014 la OTAN estableció que debía operar en sus fronteras y más allá. Y esto despertó al oso ruso. Desde el 2016, María Zaharova, portavoz de la canciller rusa, respondió que Estados Unidos y la OTAN ignoraban intencionalmente las consecuencias negativas y de largo plazo de alterar a la fuerza el equilibrio actual. Lo cierto es que reiteramos lo lamentable de esta situación. El cambio de un nuevo orden mundial siempre se escribe sobre los cadáveres de todos los implicados en el conflicto. Pusimos el punto en la I.